Bueno, pues estamos ya con la tertulia. Por los pelos, casi me pillan entrando. Unos vídeos que tenemos que terminar de montar, lógicamente. Pero digo, ya están aquí nuestros compañeros preparados para hablar, más allá de los datos que han dejado las estadísticas, de las sensaciones que transmite el equipo, que yo creo que al final es la esencia del fútbol. Hoy nos acompañan Chus Rodríguez, de Radio Marca. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Dani Pascual y José Luis Rojí. Buenas noches. Marina, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues... compañero de la SER, periodista, compañero de Marca, uniformados todos, vienen azul marino. Sobrios, azul marino, parece que estamos perdiendo partidos, es todo lo contrario. Color, color. No, si la alegría está encima de la mesa. Interna. ¿No? Yo creo que es lo que queríamos ver. A mí la gente me dice que este año se divierte yendo al fútbol. Yo también lo he escuchado y me alegra. Y eso es, yo creo que el mejor indicativo. Hablabas de sensaciones, más allá de los resultados, que es verdad que el primer día yo me asusté un poco, la verdad. Me asusté un poco porque la primera parte contra el Barcelona a mí me disgustó bastante, no me gustó. Es difícil también empezar, ¿no? La segunda mejoró mucho, pero yo tenía la precaución de pensar, digo, bueno, será porque el Barcelona ya tiene 2 goles y ha bajado un poco el pistón, pero es verdad que el equipo ya mostró cosas que luego puso en práctica en el resto de partidos. Tiene mucho gol, tiene mucho peligro, tiene mucha capacidad arriba, crea mucho y eso es divertido, ¿no? Eso hace que haya minutos en los que la gente tiene que divertirse sí o sí. Es verdad que hay un pero, por lo menos para mi gusto, y es que hay veces que transmitimos demasiados nervios en defensa. Creo que la propuesta ofensiva es espectacular, pero sacrifica un poco la propuesta defensiva, y eso que Luis César insiste mucho en esa propuesta defensiva, por lo menos es mi manera de entenderlo. Hombre, es lógico, ¿no, Dani? Sí, laterales más ofensivos. Hablando del tema de sensaciones, por supuesto estamos de acuerdo en cómo ha empezado el equipo, pero hablando de sensaciones y de resultados, que decíamos, bueno, lo importante de las sensaciones. El año pasado, a estas alturas, las sensaciones tampoco eran malas al principio. O sea, lo que pasa es que tampoco los resultados, bueno, empezamos bien, pero luego enseguida nos fuimos para abajo. O sea, que los resultados también ayudan a confirmar esas sensaciones. Es verdad que las sensaciones eran distintas. El equipo daba buenas sensaciones de otra manera, y eso que decías tú, la palabra gol, la palabra crea muchas ocasiones arriba, creábamos de otra manera, ¿no? Creábamos un poco más abajo. El año pasado a estas alturas ya empezó la racha de 5 derrotas. Sí, bueno, yo creo que el año pasado en las 3 primeras jornadas hubo buenos resultados, no buenas sensaciones, y sacábamos un poco esa conclusión de si en las malas se gana, se entenderá que en las buenas las cosas van a ir bien, ¿no? Creo que esta jornada era ya la segunda de 5 derrotas consecutivas, y bueno, yo creo que este año, bueno, el aficionado se divierte, y además el Real Valladolid yo creo que saca provecho, ¿no?, de la idea de juego que tiene Luis César, que para mí es muy valiente, es evidentemente pues espectacular también un poco a la vista, y sobre todo yo creo que yo saco, más allá de la imagen que se haya dado en León o en los primeros partidos, para mí ganar al Granada es muy importante. Es verdad que al final ellos venían con 4 empates, no habían perdido, no habían ganado, ahora se quedan con 4 de 15, pero estamos hablando de un equipo que el año pasado estaba en primera división, que el presupuesto que tiene en comparación con el Real Valladolid es abismal, y que muchas veces en segunda hablamos tanto de igualdad que perdemos un poco la perspectiva de a quién tienes enfrente. Y creo que el Granada era un super equipo, y que el Real Valladolid tumbó, bueno, pues junto a Sporting, Osasuna, evidentemente a los pesos pesados de esta segunda división. Como el Tenerife, que también era muy buen equipo y llegaba aquí con 2 victorias. Ganar al Tenerife o ganar al Granada viene a demostrar que el Pucela está preparado para ganar a cualquier equipo en la Liga 1-2-3. La temporada pasada nos pasaba un poco lo contrario. De hecho, afrontábamos los playoffs, mirábamos nos acercábamos a playoffs, empezábamos a hablar de jugar la promoción, y un poco repasando quién podía estar enfrente, decíamos, si es que no hemos ganado a ningún equipo de estos en toda la temporada. Claro, este año tiene pinta que va a ser al revés. Hablaba Daniel de las sensaciones del año pasado, ¿no? Las sensaciones del año pasado a estas alturas es que el equipo era blando, que el equipo no tenía restos, que no tenía un estilo definido. Vimos a lo largo de toda la temporada, y lo hemos dicho 100 veces, que Paco Herrera tan pronto jugaba A, como jugaba B, como jugaba C, es decir, era todo un despropósito permanente. Hubo jugadores... Esta misma mañana Mata decía en la tertulia que teníamos con él en la cadena, Luismi, decía en la tertulia que teníamos con él en la cadena SER, que el año pasado había 11 jugadores enchufados y este año hay 25. Es decir, que el año pasado había 11 tipos que sabían que iban a jugar, el resto, bueno, pues pasaban, y así se reflejó, ¿no? Yo creo que la diferencia es que este año creo que el equipo tiene otra personalidad. Fíjate que seguramente yo he sido el primero que me quedé un poco sorprendido cuando Luis César San Pedro dijo
que le gustaba que el equipo hubiera visto tantas tarjetas ayer, igual que ya lo dejó en la previa. Ya dijo que no le había hecho mucha gracia, que con la cultural no había habido tarjetas, tal. Y seguramente más de uno pensará, ¿cómo este hombre dice esto? Yo creo que hay que saberlo interpretar y hay que saberlo llevar. Es decir, la intensidad que tiene el equipo, la capacidad de impedir que juegue el rival, pero a la vez sin renunciar a jugar el propio Valladolid. Esa es la virtud que tiene. Y no le duelen prendas si tiene que parar una jugada en una falta, en un agarrón, en un empujón o lo que sea. Es verdad que jugamos un poco en el filo de la navaja, pero de momento está saliendo bien. El propio Iván Salvador, hablabais con él ahora, ¿cuántas veces le han expulsado? Desde que ha llegado a Valladolid, nunca. Bueno. Lleva 3 tarjetas amarillas, pero es cierto que no lo han expulsado. No, y le dan a él más de lo que él da. Es verdad, en comparación con el año pasado, que sobre todo en la pretemporada yo me quedaba asustado, ¿no?, viendo jugar. Yo creo que ha cambiado bastante todo, no solo Iván Salvador, sino todo el equipo. Lo de recuperación tras pérdidas, vamos, es la clave de este Real Valladolid. Esperemos que también aguante durante toda la temporada, ¿no? El fondo de armario tiene que llegar hasta junio. La temporada es muy larga, es muy dura la segunda. Ahora vemos un equipo físicamente muy potente. Estamos empezando. Pero ojo, yo recuerdo el año pasado que de lo que hablábamos del Valladolid, sin querer compararlo, es que precisamente era solvente en defensa, pero faltaba arriba generar ocasiones, con sus diferencias. Pero digo, es muy largo y hay que gestionar toda la temporada. Es muy largo y faltaba esa presión efectivamente arriba. Yo creo que yo varias veces lo hemos hablado aquí el año pasado, que es muy importante, bueno, para todos. En el fútbol moderno es importante la presión tras pérdida en cualquier equipo, pero en un equipo que tiene menos calidad y tiene que generar arriba es más importante porque tienes, ya lo decía Mendilibar, ¿no?, tienes menos metros para atacar y pillas al contrario desarbolado. Pero sobre todo la sensación del equipo, de estar compacto, de estar mucho más cerca todos que lo que estábamos en otras ocasiones. Y luego que arriba pues hay veneno, ¿no? Pero bueno, hay veneno. Bueno, lo habría, porque Mata estaba el año pasado. Mata estaba y no las metía, ¿no? Sí, pero Mata estaba el año pasado casi siempre por la banda. Pero es que ahí influye mucho el entrenador y el sistema de juego. Mira, se ha visto en los mapas también, ¿no? Claro. Este año Joselu seguramente se está acordando mucho de Luis César. Joselu fue el Pichichi el año pasado y este año en 5 jornadas lleva un gol. La forma de jugar de Oltra y del Granada no tiene nada que ver con la de Luis César. Mata el año pasado con Herrera apenas tenía ocasiones y las que tenía el hombre llegaba exhausto después de tanto correr y pelear. Y este año está solo para meter el gol. Sí. Y está mucho más cerca del área y del portero. Bueno, aún así trabaja, ¿eh? Porque no digo, en los mapas se ha visto, ¿no? Yo creo que en el Real Valladolid lo que hay sobre todo es trabajo. Trabaja, pero en su lugar. Quiero decir que si el equipo recupera la pelota, él está para que se la den, como se está viendo, y rematar. El problema es que el año pasado estaba en una banda apretando y cuando el equipo... Yo creo que es una cuestión también de confianza, o sea, de una suma de cosas, porque muchas veces vemos a Mata que muchas veces le vemos incluso arrancar en posiciones en las que el año pasado arrancaba, la ocasión que generaba era similar, pero bueno, no la metía. Y es que este año mete absolutamente todo. Yo creo que es una cuestión un poco de confianza, de entorno, de todo. Que un delantero necesita, para sentirse vivo, necesita estar en el área. Si estás en el medio del campo, tienes que venir a recibir el balón y tocar de espaldas, irte a la banda, no sé qué, te aburres. El juego del delantero es en el área y buscar la verticalidad al portero. Y este año lo está teniendo. Se lo preguntaba a Fernando Bravo, el compañero del norte de Castilla, nada más acabar el partido en el Reino de León. Dice, ¿pero qué ha cambiado del año pasado a este? Y le miraba a Mata y decía, claro, pues que juego por el carril central, que juego de delantero y más cerca del área. Es que es tan sencillo como eso, claro. Eso es lo que ha cambiado. Eso, y más cerca de la portería, entonces claro. Y que tenemos dos extremos que centran, unas bandas que llegan, que también es la principal diferencia con respecto al año pasado, más ofensivos. Es que el año pasado Herrera renunciaba a jugar con las bandas, él mismo lo decía, renunciaba a jugar con las bandas. Hasta las últimas jornadas no se buscaba. Sí, él se empeñó en el rombo y no veía más. Bueno, yo en mi opinión también no había tantos jugadores. No había Ojo, también por decisión suya. Claro. Se buscó otra cosa desde el principio y luego tampoco hubo margen como para cambiarlo mucho, ¿no? Yo creo que en este sentido, por ejemplo, el perfil de los laterales que hay ahora es completamente diferente. A mí me parece, o sea, yo creo que hay mucha gente que está descubriendo la importancia de los laterales en un equipo. O sea, yo creo que es brutal la importancia que tienen en este equipo. Pero aquí en lo este hemos partido visto, un poco menos, hace años. en este partido un poco menos, pero creo que, o sea, a mí Antoñito, o sea, me parece brutal. O sea, no pensé que un lateral derecho pudiese cambiar tanto la cara de un equipo y a mí me parece que la aportación que hace es fantástica. Pero aquí lo hemos visto no hace mucho, con Barragán cuando centraba y Guerra remataba, pero con Peña después. Claro, estamos hablando de la temporada 2010-2011. O sea, sí, encontrar eso...
Hay que Ha echar pasado la mucho vista atrás. tiempo, sí. No, y por buscarle un pero, bueno, yo se lo preguntaba el sábado en la rueda de prensa. Para mí el equipo le falta un poco de pozo, ¿no? Sobre todo cuando llevas ganando 1-0, está bien que sigas atacando para buscar el segundo, pero que no lo hagas a lo loco, que no te desprotejas. Y el equipo ahí asume, para mí, demasiado riesgo. Entre seguir atacando, que no digo renunciar al ataque, pero hacerlo con cabeza y obligar al rival a que sea el que se abra, que es el que va perdiendo. El Granada es el que está obligado, que no ha ganado después de 5 jornadas. Te pones por delante, son ellos los que tienen que arriesgar, no tú. Y ahí nos pillaron en varias contras, sobre todo por pérdidas nuestras, además, balones en horizontal ahí un tanto arriesgados, ¿no? Bueno, pero al final eso es como todo, y no es por volver otra vez al año pasado, ¿no? Pero yo recuerdo las últimas jornadas, al final marcábamos un gol y no sé si era automático, el equipo replegaba y se echaba para atrás. Y nos creaban ocasiones igual. Quiero decir, no las creen a la contra, no las creen porque demos el balón al... Pues bueno, habrá que seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, eso es... claro, depende cómo se mire, ¿no? El resultadismo, al final, si lo miras después del partido, pues te han creado varias ocasiones o no, pero la jornada pasada lo hablábamos, ¿no? Se produjo la misma acción y no salió bien. Pues esta vez ha salido bien y él ha seguido pensando en lo mismo, en que había que seguir jugando de la misma manera, ¿no? Han llegado opiniones, ¿no? A todos de qué valiente Luis César que no mete ganando un defensa, y la semana pasada era... Tenía que haber metido un defensa para... Efectivamente, porque se torcieron las cosas. No sé si estaremos de acuerdo. ¿Quién fue el mejor del partido? El fin de Javi Varas. semana. Javi Varas. Javi Varas, claro. Javi Varas fue el mejor del partido. ¿Eso qué quiere decir? Que el Valladolid fue capaz de crear un montón de ocasiones. Estamos hablando de que con el 1-0, pero es que lo lógico es que la primera parte hubiera acabado perfectamente con un 2-0. Y luego a lo largo del partido, otro golito más le hubiera caído al Valladolid, seguro, por las oportunidades clarísimas que generó. El mejor del partido fue Javi Varas. Es decir, que el Granada pudo hacer un gol, sí, uno o dos, porque tuvo una buena parada también Masip, pero es que, lo habéis visto antes en los datos, 8 veces tuvo que intervenir Javi Varas, y de esas 8, por lo menos 5 eran de gol, claro. 5 eran de gol, clarísimo, pero clarísimo. Entonces, bueno, también yo creo que el equipo ahora mismo juega con eso, juega con su capacidad de crear peligro y se apoya mucho. Es verdad que, por ejemplo, en León vimos un partido de locura. Yo tampoco... hay que quedarse con el punto como positivo porque pudo pasar cualquier cosa, pero creo que con el 2-4 faltaba eso que has dicho tú. Sí. Faltaba, al equipo le falta decir, voy 2-4, fuera de casa... Bueno... No se trata de encerrarse, no se trata de encerrarse, pero pasarle la responsabilidad al rival. Vale, tú quieres ganar o quieres empatar, aquí te espero. Y a la que te pille te mato. Eso, una. O dos, cojo la pelota y empiezo a moverla, impidiendo que me la quite, recibiendo faltas, etcétera. También es verdad que la Cultural es un equipo, ahora mismo, no sabemos cómo llegará físicamente al final. Absolutamente suicida. Ahora mismo va como una moto. Ayer lo volvió físicamente. Va por todas. Entonces también es difícil gestionar un final de partido así con un equipo que va a tumba abierta. Es complicado también. El Valladolid y la Cultural son los dos máximos goleadores de la categoría. Por algo es decir, porque van a por todas y van... Por eso están en los puestos que están, porque han hecho 11 goles. Es verdad que el Valladolid ha recibido 8, si no recuerdo mal, y la Cultural 10. Juegan con eso, ¿no? Juegan a meter muchos goles, pero también corren el riesgo de encajarlos. Y eso, bueno, pues de momento al Valladolid le está saliendo bien, y a la Cultural también. Bueno, y luego está el tema que adelantabas tú un poquito antes, lo de las tarjetas. Si queréis escuchamos ese corte en el que el míster, porque yo creo que es bastante curioso cómo nuestra compañera Ruth Rodero le formula la pregunta de, bueno, su equipo ha concluido con 6 tarjetas amarillas, ¿le preocupa? Y miren la respuesta del entrenador. ¿Le preocupa la carga de tarjetas amarillas? Hoy han terminado 6 jugadores con tarjeta amarilla al partido. Estoy encantado. Estoy encantado porque tenemos que ser agresivos para atacar y agresivos para defender, ¿no? Entonces se trata de anular las posibilidades del rival siempre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero hay que ser un rival agresivo, ¿no? Nosotros jugamos a una cosa a nivel ofensivo y jugamos a no dejar jugar. Y entre esa frase que es no dejar jugar aparecen las faltas y aparecen evidentemente situaciones que son penalizadas con tarjeta y me parece bien.
Bueno, pues más claro el agua. Ya es cierto, como decía Rojilla, lo dijo en la previa, me molesta que mi equipo termine con menos tarjetas que el rival, siempre y cuando no se gane. Lo malo de esto es las consecuencias que pueda tener de cara a los árbitros o de cara a los rivales a buscar a los jugadores. Pero bueno, si el equipo lo sabe... Por supuesto que cada tarjeta vale una pasta. A Suárez no le hace tanta gracia, ¿no? Cada tarjeta vale una pasta. Te digo yo que si el partido acaba con victoria, la paga. No le importa. La paga con gusto, seguro. Si no lo pagan los jugadores. Seguro. Importa menos. Bueno, yo creo que es un poco circunstancial, es normal. Yo creo que al final un entrenador que diga, bueno, faltan tarjetas, está buscando lo que está buscando, ¿no? Y además, como decía José Luis, al final, si ya lo había avisado antes... Que lo dijo el lunes. Claro, que en León nos faltó agresividad. Lo dijo en la previa luego el jueves. Bueno, No me gusta nada que hayamos terminado con menos amarillas que en la cultural. Pues toma. Y lo de los árbitros, pues bueno, al final lo de que toman nota o no, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Un poco... A mí me parece que están para eso. Yo, por ejemplo, últimamente, en los últimos años, se ha criticado muchísimo, por ejemplo, los equipos de Pepe Bordalás. Ahí están los resultados. O sea, es decir, es verdad que el juego es completamente diferente al del Real Valladolid, pero esa idea es la misma. Es decir, yo corto y para eso hay un árbitro. Y al Real Valladolid esta forma de juego le va a costar disgustos en comentarios, en opiniones de rivales, de entrenadores, en ruedas de prensa. Va a pasar esto, que haya gente y entrenadores que critiquen esta actitud del Real Valladolid. A mí me parece lícita. Es decir, para eso están las tarjetas. Pero hay una diferencia con Bordalás. El Valladolid juega al fútbol y no es un equipo sucio, no es un equipo duro. Esa es la gran diferencia. No hace fútbol subterráneo. Por ejemplo, claro, no hace fútbol subterráneo, no pierde el tiempo, no hace triquiñuelas. O sea, en cuanto a las juega al tarjetas fútbol. que se ve, estoy contigo, José Luis, pero hay que ir viéndolo con el tiempo. Es decir, porque al final nosotros lo vemos, es nuestro equipo. Entonces lo vemos como algo... O sea, este tema de las tarjetas nos hace gracia. O sea, bueno, si lo que cuando dice llegue Luis la primera César, expulsión ya verás. si dice Luis César de nosotros jugamos a eso, lo dice otro entrenador, que es nuestro rival, no nos gustaría tanto. Pero es el nuestro. Es el nuestro y a mí me parece correcto sacarlo positivo. Yo creo que hay que entender la tesitura. Pero si es otro entrenador... Él lo que dice es, vamos a jugar al fútbol, vamos a meter goles, pero vamos a impedir que el rival juegue. ¿Cómo lo vamos a impedir? Pues por cualquier medio dentro de lo más o menos Sí, pero deportivo, tienes más probabilidades de que te carguen de tarjeta. ¿Qué hizo Nosotros Raúl no tenemos a ningún Héctor Verdés, quiero decir. ¿Tú crees que Raúl Vaina se fue de rositas? Hizo el 53,7% de las faltas pero ya no de su fue el equipo. 57%, fue que a Iván Salvador fue a buscarlo una y otra vez, le dio collejas, le dio tortas. Son nuestros. Es decir, y está muy tranquilo, pero Iván Salvador, que para mí es el gran fichaje del Real Valladolid esta temporada, a los rivales y las aficiones rivales lo odian. Les parece... Porque les busca a todos los rivales, claro. Les supera. Y a nosotros eso que a ti te pasa o a nosotros nos pasa con Baena, con Verdés, les pasa a otros aficionados con... En este caso, Iván Salvador... El sábado fue de vergüenza. Pero yo te digo una cosa. Bueno, y Verdés en la semana anterior también. Claro. Pero que eso hay veces que también me refiero que el Valladolid, pasa con nuestros jugadores. Yo ahí no estoy de acuerdo. Te digo, este Valladolid da cuando va a disputar el balón. Comete faltas, corta el juego, pero va de cara. Quiero decir, hace la falta y la hace de cara al árbitro. No son jugadores que están rascando aquí cuando el balón está allí. No son jugadores que te meten patadas a los tobillos o te dan codazos en la cara. Es decir, eso sí lo tienen los equipos de Bordalás. O sea, aquí lo hemos visto, no solo hemos visto a Héctor Verdés, hemos visto a un montón de jugadores, sobre todo acuérdate de aquel Elche para adelante, todos los que hemos visto. Y los jugadores lo han sufrido. O sea, fíjate, me acuerdo de Javi Guerra, que había sido compañero del otro central, ahora no me acuerdo el nombre, de Héctor Verdés, y le estuvo todo el partido dándole, hasta que al final se cansó y dice, chico, que éramos amigos, que hemos sido compañeros, y se la devolvió, en una se la devolvió y a él le pillaron. Bueno, pues estas cosas... Hay que ir viendo. Claro, pero el Valladolid por lo menos es un equipo que da la cara, que juega de frente. Nos hemos quejado muchas veces, yo por lo menos, y lo digo por mí, de que el Valladolid era blandito. Que era blandito y que era blandito, y que echábamos de menos a Nafti, por ejemplo. Sí, o a un tipo como Borja. Yo estoy encantado. Un equipo correoso que además juega al fútbol. Pues esto es lo que estábamos esperando, ¿no? Un equipo que sabe estar en el campo, que sabe aguantar, que sabe cortar el juego del rival y que luego cada vez que pisa del campo de medio campo y que juega al fútbol, porque por ejemplo nos fijamos en Borja que bueno, es que ha venido Borja aquí porque es amigo del presidente, porque ha venido a dar patadas. No, Borja por ejemplo fue el que recuperó el balón del primer gol del otro día. Claro. Quiero decir que es un tío veterano que sabe cuándo tiene que hacer la falta, cuándo tiene que parar o cuándo tiene que agarrar a un compañero y llevárselo para evitar problemas. Borja está haciendo
por lo menos en estos 5 partidos, el inicio de campaña, yo creo que está de notable. Es decir, es que está al mismo, podrá haber tenido a lo mejor... Está al mismo nivel que el resto del equipo. Entonces Claro, no puedes habrá decir habido nada en momentos contra de él, ni de ningún otro porque están todos al mismo nivel. Sí, pero habrá habido momentos a lo mejor en el que el ritmo del partido le haya sobrepasado un poco. No te digo que no, a lo mejor un poquito, bueno, en alguna circunstancia. Pero es que luego te da otras cosas que las trae la experiencia, que la trae la colocación, que la trae la contundencia, que la trae la calma. Sobre todo los minutos finales él sabe cuál es su tenía él hace unos años. Y que no te acuerdas de esos, a lo mejor de ese pequeño desfase que pueda tener en algún momento. Pues hombre, yo a Borja lo quiero en el equipo. De hecho lo aguanta todos los partidos. O sea, claro, no yo a Borja lo quiero cambiándole. hoy en el equipo. Veremos a ver la evolución. Hoy por hoy yo creo que es inamovible. No, o sea, es que físicamente está como él y toro. Luismi están haciendo un centro del campo que no Sí, teníamos el año pasado. Es que André Leao no era esto ni de lejos el año pasado. No. Ni de lejos. Ninguno de los dos, pero con ninguno de los dos. Es que ahora que nos acordábamos del año pasado. Bueno, para mí Jordán sí daba el nivel, ¿eh? Bien, pero como tenía al lado, pues como era ese rombo que estaba en un lado en vez de por el carril central como están ahora, pues era otra cosa el equipo. Bueno, Pero ¿y a quién la pregunta ahora después, antes de, ¿no? ¿A quién el año pasado Luismi le parecía que era el Luismi de este año? Es que no le vimos tampoco. Bueno, algo le vimos. No. En un partido de Copa, yo en un no par le de vi. partidos de Claro, Copa. un partido de Dos o Copa, tres partidos. Claro, pero no, de hecho luego en estuvo Tarragona. cedido. Aquí llevamos En cero, Tarragona. quiero decir. Claro, pero Tampoco- yo no Pero le vi a cuando Luismi. estuvo en la Copa dio el nivel. Yo, de hecho, todos nos sorprendimos un poco el año pasado. Pero no cuando hasta el Luismi punto de salió. hablar como hablamos ahora de él, porque no nos dio tiempo a verle. Es que no si se nos puso. ponemos a hablar de lo del año pasado, podemos hacer 3 programas. Es que hay para dar y para tomar. Hombre, tampoco es- Pasa que es ahora que ya ya es es, justo, es que eso ya, es. ya las comparaciones son odiosas y como ahora va bien, es Claro, fácil acordarse es de que lo es eso. mal que se hizo el año No, pasado. pero me refiero hablando de los mismos jugadores. Sí, Es decir, sí. Si a todos se nos presentan la plantilla antes de empezar la temporada y nos dicen que vamos a jugar con un doble pivote Luismi Borja, posiblemente a ninguno, por lo menos a mí, tendría mis dudas. Y hoy por hoy no las tengo. Claro, Es que pero creo que hay que- Mis dudas en cuanto, Hay que en dar cuanto a tiempo al equipo, construcción. porque yo en frío he pensado que- mucho también del año claro. pasado y al final yo piensas y la temporada pasada dices tú fue irregular, te queda a día de hoy tenemos la sensación de que casi no se ganaba, de que todo era un desastre y el equipo quedó séptimo y estuvo por nada entró en playoff. A penúltima jornada. por el famoso Porque partido de la verdad es Mirandés. particular contra el Huesca. O sea que- Sí, lo que pasa es que el año pasado la categoría tuvo un nivel bastante bajo. Sí, pero bueno, Bastante bajo. Mallorca y Elche descendieron. Sí, no, porque tampoco dieron la talla, evidentemente. No, yo lo que iba a decir es que fundamentalmente influye mucho lo que decíamos antes, un entrenador. En primera división, el dinero te da la calidad y te da el desequilibrio. En segunda división no hay esa calidad, son más equipos, más bloques, y muchas veces el factor desequilibrante no es un jugador, es el entrenador. Y aquí en Valladolid lo hemos visto, ha habido 2 entrenadores que han sido factor desequilibrante. Fueron Mendilibar y Jukic. Mendilibar con un equipo de gente sin nombre, porque recuerda, lo diré siempre, o sea, Borja venía siendo joven, Álvaro Rubio venía de Álvaro Albacete. Rubio venía y la gente decía, fíjate cómo será Álvaro Rubio, que no lo quiere ni en el equipo de su ciudad, nos han mandado aquí un paquete, ¿quién es Sisi? Este Iñaki Bea que viene de segunda B, pero ¿quién son estos? Y de hecho quiero recordar que en los primeros partidos el equipo no jugó del todo bien y empezó a haber run de que Mendilibar no comía el turrón. A estas Que alturas, silbaban. cuarta, quinta jornada había... El partido acordaros. famoso contra el Salamanca, Eso ¿no? es. Que se pierde en casa. Y luego ya se gana contra Acordaros de Ejido. ese, creo recordar que además fue 2-3, me parece recordar. Y desde ahí cogió Y carrerilla a partir de ahí y hizo cambió la 30 cosa. partidos seguidos. Todos los proyectos necesitan perder. un poco de tiempo. Y ese año Sí, era pero el y de también hay que Luis, tener ¿no? tiempo empezó para ahí y se sentar fue. esto. Correcto, Claro, porque- correcto. Me parece que Nos hemos venido estamos arriba. un poco arriba, de que Correcto. hay que darle tiempo a Y todo. habrá No, momentos pero- malos porque- y ojo con la gente en los momentos pero malos. me refiero que este año, al menos, tienes jugadores con experiencia en la categoría. Ese año es verdad que estaba Víctor, estaba García Calvo. Yo, por ejemplo, al vestuario quiero darle tiempo. Y yo también, Es porque el decir, año pasado a esas alturas es el decir, vestuario estaba muy hemos tenido unido 2 también, años en ¿eh? los que pensábamos que todo era qué bien se llevan, todos, un poco lo que decía José Luis, que transmitía hoy Mata, ¿no? Luismi, perdón. Solo 11 iban tal. Entiendo que a estas alturas había más de 11, pero luego Sí, son los sí, 11 los eso que es, se quedan. eso Pero es. acuérdate, que no Chus, van por ejemplo, jugando. acuérdate de aquella famosa reunión... Pero eso fue en un marzo. hotel de- Ya, pero no, eso es una no, clara no en muestra- septiembre. Sí, El año pasado a esas alturas el equipo, me acuerdo que lo comparaba con el Era anterior una y era una piña y perdíamos, las fotos daba igual y daba perder. igual. Todos acuérdate juntos, cuando sí, llegó sí. aquella Vamos a ir famosa poco a reunión, poco. el equipo estaba al borde del abismo, Herrera estaba Claro, al pero borde es que del abismo. estamos en abril, en y esa reunión. Desde ese día cambió todo y por eso estuvo a punto de meterse
en el jugó de playoff, otra forma porque y los demás. últimos 8 o 10 partidos, ya no me acuerdo de las cifras Yo quiero darle exactas. tiempo, Yo quiero darle también. tiempo al equipo. Sí, que a Luego mí me también el gusta, tema de pero las vuelvo a tarjetas, insistir. yo intento sacar cosas positivas de todo, ¿no? Luis Me tiene parece que va a 3. permitir oportunidades, es decir, a jugadores que no tienen minutos, porque a ningún jugador le gusta estar sin jugar, Claro. a ningún jugador, y evidentemente a los veteranos menos. Y bueno, pues hay No, jugadores pero que ahí- pueden pero por sentir eso vuelvo un cierta poco- incomodidad por no jugar, y ahí es donde Luis César también va a tener que Correcto. demostrar Correcto. buena Es que gestión. ahí es donde voy. Y Es las que el tarjetas entrenador van a permitir también Hombre, cierto Es que el relevo. entrenador es fundamental. Si tú te haces un equipo de 11, te haces ahí una especie de guarda pretoriana y los demás saben que no cuentan, ya los has perdido, ya no los recuperas. Luis César, de momento ha demostrado esta semana, con los 2 cambios en Pero el once Paco también inicial... movía el banquillo. Nah, Paco no, nada, Paco jugaba con los de siempre. Y cambiaba una pieza, a lo mejor quitaba un día, como él decía, por dar descanso a Michel un día, le quitaba 2 partidos y ponía a Jordán. creo que movía Cuando bastante el movía algo se banquillo. encabronaba a todo el mundo, ¿eh? Bien, vale, pero quiero decir, Pero movía el el cambio que banquillo. hacía era uno en concreto, porque decía que había que dar un poco de descanso y por rotar y ponía otro en su puesto. O sea, al final, Finalmente de ese es rombo. que yo, por Pero ejemplo, el antes que resto hablaba- no contaba. sí, Pero es perdóname que tontería, volver al mira, pasado, lo que ahora dice, lo que ahora esta semana ha hecho, en los 2 últimos partidos todos vimos que ha habido 2 jugadores que estuvieron un poco por debajo del resto. Este fin de semana no han jugado. 2 partidos malos, el entrenador ha dicho, hay 2 que no están al nivel. Michel y Guitián, sí. Michel y Guitián. Y ha cambiado. Quiero decir que de momento el entrenador está dando síntomas de que quiere contar con todos y que, como él ha dicho muchas veces, efectivamente el que se lo gane será el que juegue. El que baje un poco el pistón, pues ahora, por ejemplo, Michel y Guitián tendrán que apretar si quieren recuperar Como el ha dicho puesto. esta mañana Tony, volviendo a la tertulia de esta mañana, es que Tony ha dicho una frase que también me ha gustado mucho. Dice, Luis César utiliza la meritocracia. Claro, es que así debe ser. Lo ha dicho Tony esta mañana, Claro. meritocracia. O sea, es decir, Claro. el que tenga méritos para jugar, pues juega. Y ya Así está. debe Y ser. el que no los tiene, pues mueve, porque eso es un equipo Claro. de fútbol. Nunca, o sea, no son máquinas, no son robots. Habrá uno que esté un poquito más alto, otro que esté un poquito más bajo, bueno, Claro. pues que entre otro. Eso es saberle Y ahora los partidos. Guitián y Michel apretarán y en el momento que Claro. David o Kiko Olivas baje, pues Pues Guitián para volverá a adentro otra entrar y será así. Y es que eso es lo bueno, esa es la gestión Claro. positiva Cuando que debe dicen hacer los un entrenador. jugadores, es que la competencia es buena. Sí, sí, claro, la competencia es buena, pero bien Cuando aplicada tú estás también. jugando, claro. cuando tú estás jugando. Sí, pero bien aplicada Mira también. cómo Mata dijo que mejor sin Ortuño, ¿eh? Claro. Que cuanto Claro. menos que mejor, ¿eh? Cuidado con la competencia también, que lo dijo. Normal. Dijo, no, mejor, así Ah, somos bueno. solo 2. ¿no? Sobre las Fíjate victorias de- que ojalá se mantengan durante toda la temporada es mucho más fácil que los jugadores estén enchufados positivamente, salgan, entren, salgan, pero que ojalá no lleguen, ojalá. Si llegan los momentos malos, Bueno. se ven las carencias realmente. Vamos a de los acabar la vestuarios. tertulia. Quiero haceros una pregunta con una respuesta a cada uno y acabamos. ¿Os preocupa la situación del filial? Pues mucho. Yo creo que para el Valladolid tener un equipo en segunda B es imprescindible, más allá de lo que pueda significar a nivel de presupuestos y de la economía de guerra que sigue manteniendo el Valladolid. Pero yo creo que para el Valladolid es muy importante tener un equipo en segunda B, porque de ahí salen jugadores que luego pueden estar en el primer equipo. Ese es el mejor banco de pruebas. Desde tercera me parece demasiada distancia. Y luego decimos que si Anuar, que si Ángel, que si Tony, que jugadores que tienen que pasar por segunda B para poder subir al primer equipo. Creo que algo no se ha hecho bien para que el equipo esté fallando de manera tan estrepitosa como está fallando. No sé, yo tengo mis dudas, no tengo tan claro que sea vital que un jugador o que haya una plataforma como la Segunda División B. Está bien a la hora de tener gente más preparada para dar el salto rápido, pero al final a la hora de sacar o de descubrir jugadores, sí, yo recuerdo las épocas más de cuando ha salido más gente de la cantera, ha habido épocas que pasaban del juvenil directamente, ¿no? Antaño, Mari Castaño, estoy hablando, porque tampoco hay tantos ejemplos Sí, pero de el pasar fútbol- de la cantera. El fútbol ha cambiado. Ha cambiado Y radicalmente. la tercera de hoy en día es un pozo. Ya. A mí no me gusta que el Real Valladolid o ningún club de Valladolid esté penúltimo o último en nada, pero también en el tema del filial me preocupa lo que le preocupe al Real Valladolid. Es decir, creo que el camino y la orientación del filial la tiene que marcar el club. No sé si realmente hay preocupación por la situación, si un descenso sería traumático para la gestión de la cantera. Creo que eso debe decidirlo el propio Real Valladolid. Y me da la sensación que por la gestión que se ha hecho del filial, ahora mismo no es una prioridad dentro del club. Y Pero es que eso se decide en junio o en junio de este año, ¿no? Antes de empezar o cuando se forma la plantilla.
Sí, pero entonces luego que no vendan, si eso es así realmente, que no vendan que el filial es hiper importante, la cantera, sacar los jugadores y demás, ¿no? O sea, lo que está claro es que hay un problema ahí, el jugador, el entrenador, no se entienden bien. Marina, pero es que tú fíjate que este año... Sí, hay algo ahí que va más allá de lo futbolístico. Calero, Toni, Anuar, Ángel... Por eso, que eso se rompe ya, esa parte. Luego queremos... Esos han salido de segunda B, no de tercera. Claro, esos han Por eso digo. últimamente Bueno, el fútbol José, de... Toni, José, exactamente, José, que luego... Que no si el club olvidemos, no da José, prioridad a la cantera, luego mucha que pasta, no- que no lo venda. mucha pasta por el Valladolid. O sea, eso viene de segunda B. Claro. Los Sí, tiempos pero vienen ya también ese equipo venía jugando un poco antes. Junto. No, pero José llegó para jugar en segunda B. Bien, Claro. bien, pero Igual, si el equipo estuviese en tercera, José No hubiera nunca hubiese venido, venido al no hubiera venido, Valladolid. claro, Claramente. ya, pero estos jugadores que habéis nombrado, muchos ya jugaban antes. O sea, no era el primer año que Sí, jugaban. pero tú Y este imagínate año la esa- plantilla pero es tú muy imagínate- nueva. tú imagínate esa Calero igual no generación- hubiese vuelto para jugar en Imagínate segunda esa B, generación, acaban de Pero juvenil insisto, que y yo creo ¿dónde que es salen? el club el que tiene que saber el valor que Sí. tiene la Pues, plaza en de segunda. momento- Eso está claro. Bueno, Yo creo que tiene mucho valor. confiaremos en un margen de tiempo, lógicamente es verdad que Una plantilla justo más nueva. coincidió el cambio de dirección deportiva, lo que había antes era un solar, en fin, gente que se fue como Higinio, que no esperaron a la nueva dirección deportiva. Tampoco desde el club se movió nada sin haber dirección deportiva. En fin, ha habido ahí un impasse que al final yo creo que es lo que ahora se está pagando. En fin, gracias a los tres por haber venido esta noche. A vosotros por invitarnos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con más cosas, dejamos el fútbol, enseguida tenemos por aquí a la gente del balonmano Aula, que está que se sale.